Bueno, ya para finalizar la charla con don Tarcisio Echeverry, él nos contaba que entre caminos existían, ustedes como arrieros armaban unas toldas. Toldas. Que eso era, Cuéntenos, ¿qué es la las famosas tolda toldas? era una tela grande que se hacía, necesitaba costureo, porque eso vendría por ahí de 1 metro cada, bueno, entonces eso era una de tela que lo llamaban diagonal, pero era una tela de hilos, de algodón, que venían, eso lo hacía, lo fabricaba la tela, fabricado en Medellín, y aquí lo distribuía don Horacio Agudelo Estrada, el primer agente que tuvo fabricado aquí. Entonces lo recompraba, entonces una tolda, se necesitaban 45, 50, 60 metros, una costurera pasaba aquí o un sastre, unas costuras para unir las telas. Y eso uno llegaba y el que tenía que atender eso andaba adelante de la mulada, por un caballo, caballar, no mula, para poderse transportar. Él ir fácil y llegar a armar la tolda, lo primero, y a prender candela para hacer de comer. Eso era pues, y eso tenía unas horquetas altas, unas estacas aquí donde eso se amarraba con cabulla, quedaba templada, sin templar no servía para nada, porque quedaba ensurullado. Y esas horquetas y esas barras, nadie se las llevaba. Eso era como sagrado. No eran propiedad de ninguno, sino que estos arrieros que vienen, y vienen porque esto era un toldadero, o los que venían atrás de mí, que yo me fui esta mañana, pero o venían aquellos o van estos a toldar, porque había potrero y había agua para dar de beber a las mulas. Pero esa tela tenía algo especial que no dejara pasar el agua, ¿o? No, eso desde que estuviera templado, el agua salía donde estaba amarrado la cabulla. Esto aquí, desde que no la tocara nada, si la tocaba algo, por ahí se escurría el agua. Entonces la carga que uno protegía no le podía tocar, la tela. No, porque entonces por ahí se le mojaba. Y lo otro, eso era pues la tolda, entonces se madrugaba a doblar la tolda, el sangrero que se llamaba, ese recogía, ese sí ya no le servían las ollas de barro porque se le quebraban, los primeros vajillas que hubo. No, entonces ese se iba, ahí dejaba y los arrieros ahí enjalmaban y cargaban y a seguir, pero a ir al otro toldadero, más o menos calculando unas 6 horas, pero eso ya estaba pues, y así en esa forma se recorría. Y lo del peaje, hablando de peajes. Usted nos comentaba también que les tocó pagar peaje. ¿Cómo fue el cuento del peaje? Es que el peaje, que dicen, que es un peaje muy viejo. No, pues yo el primero lo conocí aquí en Manizales, por ahí como en el año 53, 54, pero ese fue el peaje para que le concedió, pero todavía Antioquia, los estados soberanos de Antioquia, que así se llamaba, a un hombre que el nombre era Pantaleón González. Aquí conocí yo un nieto de él que era cafetero, a un nieto de ese. Y entonces, ¿qué pasaba con eso? Eso era una cuota, papá, porque hizo el camino de las Peñas de la Moravia, se estuvo 3 años dándoles macetas. Pero espere, ese primer, dice que ese fue el primer peaje. Pues que yo creo que hubo en Colombia. ¿En dónde estaba ubicado? Estaba ubicado, hoy eso es, Caldas, el municipio de Neira, allí por el río Huacaica arriba, hacia donde nace, cerca de la tierra que era de este viejito Reyes. Todavía el sitio, todavía lo llaman el peaje, pues de eso no hay absolutamente, eso fue por 25 años y murieron ricos hasta la 3ª generación de pagar, porque yo iba a pie, pagaba 1 centavo, si iba a caballo, pagaba 3 centavos, 2 fue el caballo y el centavo mío, un arriero, entonces es 1 centavo, pero llevaba 10 mulas, entonces pagaba 21 centavos, a 2 centavos por cabeza y la cuota mía. ¿Y ese peaje estaba en la ruta entre qué ciudad? Para el Tolima. O sea, que fueran de Manizales a... Lo que iba hacia Mariquita, hacia donde estaba el ferrocarril,
que era más arriba de Honda, porque entre Honda y Mariquita realmente hay poca distancia. Sí, pero no, al Fresno no se entraba, ¿no? Porque el Fresno era otro pueblo así ahí aislado. Sí, como que no lo beneficiaba ni el cable, ni la carrilera, ni ninguna cosa. Entonces, pero no era un posadero fijo, no. Ya. Sí, cómo no. Don Tarcisio, muchas gracias Hombre, por con sus mucho aportes. Qué bueno que nos ayuda a recordar, a conocer la historia Yo pues tengo el mayor gusto. y sobre todo la historia del aguardiente amarillo. El aguardiente amarillo. Sí, a los que nos están escuchando en este momento de Explorando Territorio, muchas gracias por acompañarnos en este recorrido de la historia. Y a don Tarcisio un especial agradecimiento por también compartir su tiempo con nosotros, y la historia hay que conocerla. Hombre, para mí es un gusto pues haber podido, no, una alegría ya en mis últimos años, no enorme, haber podido aportar alguitico a eso, hasta la fundación de Manzanares. No, me alegra eso, me alegra, entonces lo hago con un gran gusto. Sí, es que Ya para terminar, una pregunta que no me respondió es, ¿qué añora de esas épocas? Que añoro siempre. Hombre, el Manzanares que se fue. Yo quise, no nací en Manzanares, no, porque yo no puedo salir con mentiras. Pero yo me crié ahí. Ahí estuve en la escuelita, ahí crecí. Y entonces yo añoro a Manzanares, es el único pueblo que me hace falta ir. A Marulanda me estuve 54 años. ¿Qué añora de Manzanares de esa época? Hombre, pues amigos, lo bueno que era el pueblo, algunas novias que uno tuvo también ahí, sí, cómo no. Yo era un hombre joven, de campo, pero ya mi papá tenía una tierrita ahí cerquitica de Manzanares, que después pasó la carretera por ahí que llaman Manzanares Marulanda. Y entonces yo salía muy bien, pues, de hombre, de campo, sí, siempre campesino, pero bien vestido. Usaba unos sombreros que no lo conseguía sino en Bogotá, en la Casa del Sombrero Elegante, porque andaba a caballo, cuando no tenía las mulas. Tenía una yegua de silla, la llamaba la engañera. No, eso era del otro mundo. Yo salía en él. No, como yo no bebía aguardiente, iba a misa y estaba por ahí un rato, visitaba a la novia, la saludaba. Si ella tenía tiempo, porque le tocaba ayudarle al señor papá de ella, que era comerciante, abarrotero. Y por eso era que yo iba a Bogotá, iba acompañándolos a ellos. Sí, cómo no. Para todos los que nos están acompañando en este especial sobre la historia del aguardiente amarillo de Manzanares, a nuestro canal Explorando Territorio, muchas gracias. E igualmente muchas gracias a don Tarcisio por haber compartido su historia, su experiencia, haber hecho un aporte tan importante en el conocimiento de la historia, tanto de Manzanares como del aguardiente amarillo. Estoy enormemente agradecido por haber compartido su tiempo con nosotros. Don Carlos, muy amable, muy querido de su parte. Y que nos sigamos viendo. Sí, claro, claro no. que sí. De pronto sí, señor. A ustedes muchas gracias por la atención que me han prestado. Pues mi mal castellano, que es peor es que el del doctor Rafael Arango Villegas, que es escrito en lengua de perro, decía. Bueno, muchas gracias. Bueno, a señor. Todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Felicidades. Bueno.